Estás escuchando La Sirena Podcast. Una frecuencia nítida entre tanto ruido. En redes sociales somos @lasirenacomarca. Conocenos mejor en lasirenacomarca.com.ar. Hacemos periodismo colaborativo en la comarca andina del Paralelo 42. Bueno, hoy estamos acá en este día lluvioso. Yo soy Fernanda Rezano, me acompaña Pamela Cámara y tenemos acá en el estudio, además de la operación de Alejo Méndez, a Alma Tosini. ¿Cómo estás, Alma? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? En realidad, más que presentarte, queríamos que vos nos cuentes un poquito quién sos en tus palabras. Bueno, soy antropóloga, soy docente, actualmente soy investigadora del CONICET, soy también profesora en la Universidad Nacional de Río Negro, doy clases en la licenciatura en Ciencias Antropológicas y soy secretaria técnica del profesorado de Educación Secundaria y Superior en Antropología que abrió el año pasado, así que bueno, ahí completo. Pero bueno, fundamentalmente soy antropóloga y soy docente y vivo hace 23 años acá en la comarca, donde nacieron mis niñas. Alma, la semana pasada vos estuviste presentando tu libro Territorios y Genealogías en Disputa. Leo el subtítulo, que es el largo, ese lo sabía. Trayectorias mapuche, relatos hegemónicos y Estado en Lago Puelo Chubut. Bueno, nos parecía, aparte de muy sintetizador o englobador de muchas cuestiones y muchas problemáticas, tal vez un buen punto de partida para empezar esta charla, a ver qué se juega ahí en relación a esto de las genealogías en disputa y el territorio. Bueno, en realidad ese sería como un poco el retrabajo sobre mi tesis de doctorado. El escrito, aunque bueno, la investigación es mucho más extensa, porque yo con toda esta investigación hice la tesis de licenciatura, la de maestría y la de doctorado. El producto final, que sería el libro, está basada en lo que fue la escritura de la tesis de doctorado. Ese no era el título original de la tesis, porque cuando lo fui retrabajando me di cuenta, por ejemplo, que esta cuestión de las genealogías tensionadas era algo que yo no había remarcado, es algo que me apareció después releyéndolo, como, pero acá se está disputando el territorio, pero también se está disputando una cierta manera de construir las historias familiares para atrás. Distintos grupos que confrontan distintas formas de construir la historia comarcal, la historia del Lago Puelo, pero la historia comarcal también en sentido amplio. No solo estaban ahí a través de cómo construían las historias disputando el derecho o el no derecho de acceso a la tierra, al territorio de algunas familias mapuches, sino que también estaban en sí mismos disputando la construcción de genealogías, estaban disputando cómo se construye para atrás la historia de cada familia y la legitimidad de estar en el lugar de cada familia, digamos, ¿no? Y eso era algo que yo no, que lo había recontratrabajado, pero que creo que no lo había como resaltado o no me había dado cuenta en qué medida eso estaba ahí estrechamente vinculado. La verdad que eso sí fue producto de releer las cosas 10 años después que uno las escribe, claro, que es un sano ejercicio. Sí, y además que entiendo que, o sea, que es un tema que sigue, o sea, que es muy vigente, sí, y que como vos bien decís, conflictos que hacen a la legitimidad sobre el reclamo territorial, como se fundan en estas genealogías, entonces es la construcción misma de la genealogía lo que se disputa. Porque lo que se sigue tensionando y lo que se sigue disputando es cómo se construyen genealogías, y que en realidad, no sé hasta qué punto ponerme técnica, pero bueno, en realidad el malear las genealogías es algo universal de toda la humanidad. Digo, cualquiera de nosotros sale a buscar la tramitación de un pasaporte y ve por dónde traza, si se lo permite la legislación del país, ¿no? Donde la va a tramitar, pero se encarna en su abuela italiana y aunque no la haya ni conocido ni sepa, bueno, digamos, todos los grupos humanos construyen genealogías para mostrar algo en algún momento de su historia.
El tema es que algunos tenemos el privilegio de hacerlos y que nadie nos tilde de farsantes por eso, y otros tienen siempre puesta la lupa encima. Bueno, un poco lo que trato de mostrar en el libro, y lo muestro, bueno, a través de la historia de una parte de la familia Cárdenas, que en 2004 registra su personería jurídica como comunidad mapuche en la Escribanía de Estado de Chubut, pero también lo muestro a partir de, digamos, lo que uno diría los grupos dominantes del Lago Puelo que impugnaban esta identidad mapuche. Voy viendo cómo en la medida en que relatan, por ejemplo, en eventos públicos, la historia del pueblo, y por ejemplo recuperan uno de los matrimonios de Motoco Cárdenas y no el otro, están trazando una determinada genealogía legítima, pero que por ejemplo, hay un discurso, creo que era del 2006, si no me equivoco, o era antes. Bueno, uno de los discursos que registré, el propio enunciador, que enunciaba que ese era el matrimonio del cual descendía toda la descendencia del Lago Puelo, él no estaba incluido dentro de ese matrimonio, sino en el otro que negaban. Claro. Entonces se da elige tu propia familia. Elige tu propia, pero lo hacemos todos. Sí, por supuesto. Lo hacemos todos. Eso es no es que estoy impugnando al señor que se autoexcluyó, en todo caso, de la genealogía a la cual pertenecía, sino lo que en todo caso quise evidenciar en el libro es que el elige tu propia genealogía de ciertos grupos es impugnado y en otros nos pasa porque estamos habilitados a hacerlo, porque tenemos el privilegio de hacerlo, ¿no? ¿Notás una diferencia entre esa autopercepción del 2006 y la que puede haber a partir de todos los procesos? ¿Respecto a los grupos dominantes o respecto a los sujetos mapuche? En general, ¿hubo una transformación en ese rastreo de la genealogía? ¿Cambió algo? Respecto, o sea, si nosotros estamos pensando que hay determinados grupos que están queriendo con eso denegarle derechos a otros y entonces construyen una genealogía ad hoc para ello, bueno, digamos, los grupos hegemónicos, por eso uno era relatos hegemónicos, bueno, van a seguir sosteniendo determinadas formas de armar la genealogía que deje afuera a otros, digamos, ¿no? Yo no veo que en el discurso hegemónico haya demasiados cambios, me parece, ¿no? Yo no lo noto, de hecho, lo que noto es que tal vez incluso hasta hay más virulencia en el presente de lo que había. La investigación fue una investigación entre 2002 y 2012. Y yo creo que acá las cosas se han puesto aún peores en términos, hasta te diría, racistas, de 2017 a esta parte. Pensemos todo el proceso, ¿no? de Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, o sea, cómo los discursos, incluso me parece de odio, de xenofobia, de racismo, no, yo creo que no, porque bueno, son estrategias simbólicas que están muy vinculadas a, ya te digo, o a reclamar un derecho o a denegarlo. Estamos hablando en este caso de quienes lo quieren denegar y quieren, digamos, afirmar esa denegación en un relato histórico. Entonces, no es que porque uno escriba muchos libros o escriba artículos o eso va a cambiar, entendería yo. Sí puede llegar a ver, me parece, tal vez en las personas, digamos, que por ahí repiten eso acríticamente y entonces lo leyeron en algún lado, entonces lo repiten y por ahí uno ahí sí está el ejercicio de docencia, de por ahí explicar, que uno no se cansa de hacerlo. Entonces, bueno, por ahí algunas cosas pueden modificarse dentro del sentido común, pero bueno, el sentido común está permeado por relaciones de poder, entonces, bueno, no es que hay el sentido común y ya está, ¿no? Bueno, es sentido común porque hubo un grupo que tuvo el suficiente capital cultural para hacer eso sentido común no cuestionado, ¿no? O relato no cuestionado, entonces, bueno. Sí, capaz yo en ese sentido pensaba cuando vos decías en ese momento donde se inscribe la comunidad Motoco Cárdenas, si tal vez justamente por toda esta cuestión también histórica de invisibilización o de muchas veces desestimación o realmente maltrato a lo que sean las identidades mapuches,
también costaba ese de configurarse, ¿no? O sea, lo que implicaba inscribirse como comunidad en un registro. Digo, si eso también generó modificaciones en lo que hace a las identidades de estas comunidades y a su replanteo en cuanto al territorio. Yo creo, a ver, eso fue en el 2004, 2003, 2004, 2004 ellos registran la personería. Pensemos que la reforma a la Constitución no estaba tan lejos, hacía solo 10 años, y si pensamos que por ahí en estos lugares esas, entre comillas, novedades llegan más tarde y que se empiezan a circular. Y también veníamos de un 2001-2002, donde los movimientos sociales de alguna manera se habían también empoderado. Digo, más allá de la crisis tremenda, hay parte de la sociedad que se dio cuenta que, bueno, que movilizando determinadas causas podía llegar a lograr determinados objetivos. O sea, me parece que toda esa historia de movilización no es menor. Esto en realidad me lo dijo un colega historiador, Pablo Gatti, de Puyén, cuando leyó la primera vez la tesis. Me dijo, ay, Alma, vos no remarcás el 2001 y 2002 como un proceso, y lo recontratomé porque tiene razón en eso que decía, ¿no? O sea, las asambleas, o sea, recuerden lo que fue, que por ahí fue más fuerte en las ciudades, pero como que quedó un registro de la cuestión asamblearia y de organización por ahí más autónoma. Y yo creo que, bueno, que todo eso hizo de alguna manera mella. También lo que fue una apuesta, porque todo el mundo en su momento, mucha gente que vos entrevistás, no se hacen para que les den la tierra. Punto número 1, no era tan fácil esto en ese momento, porque además ellos ahí estaban, además de todo, estaban impugnando al ancestro fundador de toda la comarca, que era Motoco Cárdenas, que de alguna manera les había dado un halo de legitimidad, como decir, somos los descendientes de Pedro Motoco Cárdenas, primer blanco, criollo, sedentario, todos los adjetivos que le querramos poner de blanquitud. Y ellos ahí la apuesta es fuerte, porque, o sea, renuncian a ese lugar de legitimidad de antiguos pobladores, de pioneros, digamos, de descendientes del primero, a decir, no, nos vamos a identificar más con la figura de su hijo, que es nieto de un cacique del país de las manzanas. O sea, no era tan alegre ni tan sencillo en ese momento, con todos estos discursos muy de las historias patagónicas, de los pueblos patagónicos consagrada, desde esta cuestión del pionerismo, ¿no? Del varón que llega y funda, y acá no había nada. Digamos que eran historias como muy fuertes en ese momento. Circulaban muchos libros de divulgación histórica local en la comarca, que estaban en las bibliotecas, que se vendían en las librerías, que, digamos, era muy fácil encontrarse con todo ese material impreso cuando uno quería saber la historia del lugar. Sí, creo que después vinieron procesos después del 2016 que son distintos, que yo, digamos, no los he analizado, pero que sí hay cuestiones que tienen que ver con otra composición incluso de los grupos que los llevan adelante. Digamos, en este caso, por ejemplo, la familia Cárdenas, los Cayún, eran personas que vivían por ahí sus abuelos, sus bisabuelos, ¿no? De manera por ahí centenaria en determinados lugares, que habían mantenido como un perfil bajo, si se quiere, ¿no? De no quejarse, de no hacer lío, después del 2006 viene como del 2016 en adelante, me parece que los procesos empiezan a ser muy distintos, y algo también muy distinto que tienen es la cuestión generacional, ¿no? Digamos, si bien yo no los he analizado, pero ahí hay un componente de juventud que ve en estas recuperaciones identitarias y territoriales también una forma de reconstruirse ellos como sujetos, que bueno, que es bien distinta, que es otro proceso totalmente diferente, por más que hagan a una lucha que es común, que es la recuperación del territorio, ¿no? Pero bueno, en otros formatos, con otras composiciones, bueno, como que es bien rico ahí para analizar también las diversidades en las décadas donde se dieron los procesos por ahí, ¿no? Sí. Algo que por ahí me intriga de todo esto es, bueno, vos
hablas de estos libros que todos conocemos, todos estamos pensando en este momento en qué autores son y en qué biblioteca los encontramos, en qué estante. En todas. Absolutamente en todas. Pero digo, independientemente de eso, ¿cuáles son los discursos donde uno puede identificar ese reconocimiento o desconocimiento de la genealogía? ¿Cuáles son esos discursos circulantes y cómo los rastreamos, ¿no? ¿Qué te fijas vos cuando estás viendo cómo se presenta alguien o cómo se presenta un lugar, por ejemplo? Y por ejemplo, por ejemplo, no sé, cuando se dice indígena argentino, ¿no? No, pero estos son los verdaderos indígenas argentinos. Fija que se están refiriendo a los mapuches, ¿no? No, los mapuches eran los argentinos, los chilenos, los tehuelches eran los argentinos, los mapuches eran chilenos, ¿no? Como que ese tipo de discursos recontra remanidos, pero que en este tipo de publicaciones circulaban toda la explicación, que bueno, que yo en el libro también lo trabajo en uno de los capítulos, tiene que ver con una etapa muy vieja de nuestra historia, de la teoría antropológica en realidad, ¿no? Estos modelos medio zoológicos de circunscribir poblaciones en determinados lugares cerrados y que esas poblaciones tenían que tener determinados rasgos culturales, todos juntos, porque era la idea de complejo cultural, ¿no? Entonces, si no estaban ubicados en ese lugar o si le faltaba algún rasgo cultural de que estas teorías, que son de principio del siglo XX, decían que las tenían que tener, bueno, esa cultura ya no era, o esa persona era sospechada de ser un farsante o de no ser puro, esta cuestión de la pureza, ¿no? Ya te digo, son ya, digamos, hablando mal y pronto, en realidad no eran modelos zoológicos, pero uno puede ver que eran modelos medio zoológicos en realidad, ¿no? Esa es una. Después, bueno, esto cuando, no, pero ¿qué va a ser, no sé, mapuche si no habla la lengua? Bueno, eso también es, digamos, son discursos que tienen que ver con esta idea de complejo cultural, que es bien evolucionista también, y bueno, parte del difusionismo, que fueron teorías de fin del siglo XIX, principio del XX, y que están muy vigentes, y están vigentes con un halo de cientificidad que lo han tenido en su momento, pero que fueron súper discutidas. O sea, en el mundo ya estaba Franz Boas, que era un antropólogo que en realidad era alemán, pero él por cuestiones de investigación se va a Norteamérica, trabaja con los Inuit en Canadá, y bueno, ya él en la década del 20-30 discutiéndole también a Alemania, ¿no? A toda la cuestión ya que se iba armando, ¿no? del nazismo en su país de origen. Él estaba discutiendo esta correlación que se usaba para definir las culturas entre cultura, lengua y raza. O sea, cuando digo raza, ellos decían fenotipo, o sea, rasgos físicos, lengua y cultura, ¿no? Y esta era la idea de complejo. Bueno, ya Boas en el 30 y pico estaba desarmando esta idea en Europa. En realidad él no, la estaba discutiendo con los europeos, él desde el espacio norteamericano, que es uno de los fundadores de nuestra disciplina. Y es uno de los primeros que le discute además al evolucionismo, ¿no? Al evolucionismo decimonónico, casi siendo contemporáneo. En nuestro país todo esto, por distintas cuestiones históricas que tienen que ver con el momento de fundación de nuestra carrera en la Universidad de Buenos Aires y en La Plata, que es a fin de la década del 50, 57 una, 58 la otra, tiene que ver con que estas teorías entran de parte de un austríaco y un italiano en esa época, en realidad entran más o menos en el 48. Después se fundan las carreras en 57 y 58, esas teorías son como las hegemónicas en ese momento en nuestro país, donde recién empezaba la antropología profesional. Y cuando, digamos, estas teorías y quienes las habían traído empiezan a ser discutidas, sospechadas y también juzgadas, porque bueno, esta persona, austríaco, había participado en la intervención nazi en Austria y había sido el ministro de Educación. Bueno, es el que echa, por ejemplo, a Freud de la universidad, ¿no? Bueno, los primeros egresados de la carrera les quieren hacer un juicio académico, tenían todos los documentos traducidos,
Pero bueno, en nuestro país viene el golpe del 66 y eso lo da por tierra, se cierran los concursos que se estaban preparando, estas personas siguen, digamos, fuertes en sus lugares de poder dentro de la academia, digamos, entonces estas teorías siguen dando vuelta acá en Argentina, ¿no? Estas teorías del complejo cultural, de cómo se define una cultura, o sea, aun cuando ya hacía más de 2 décadas que en el mundo venían siendo discutidas. Y esto no se termina hasta que vuelve la democracia en el 84 en nuestro país, porque digamos, estas figuras y sus discípulos siguen siendo fuertes dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y recién en el 84 viene la renovación, porque el 76 los vuelve a refrendar en sus lugares. En realidad se empezó a discutir fuerte cuando entran, digamos, todos los exiliados y todas las teorías nuevas después de la recuperación de la democracia. Pasaron 40 años, se podrían haber ayornado un poco también, ¿no? Pero bueno, digamos, son teorías que para defender ciertos intereses siguen siendo de alguna manera útiles. Y además, y hay otras cosas que por ahí sin maldad, como yo siempre digo, bueno, pero siguen vigentes como parte del sentido común circulante porque estuvieron mucho tiempo presentes. Entonces, hay libros de texto que las reproducen. Yo no sé si adrede para malformar los cerebros de los niños y el pensamiento crítico. Me parece que quedan, que pasan, que van pasando, que las editoriales no revisan, no sé. Bueno, y aparte hay una cuestión acá, por lo menos volviendo más a la comarca, ¿no? Y no tanto a la realidad nacional. Sí. Pero que está muy ligada al momento ese de la cuasi guerra con Chile, que es cuando se argentiniza, ¿no? Sí. Con esta línea de radios nacionales, para empezar a hablarle a esta población que estaba como un poco en otra realidad y un poquito más hermanada con Chile, esto de que se iba y se venía, ¿no? Yo me pregunto si, habiendo ya pasado como, bueno, toda esa historia, si hoy vos dirías que nos hablamos en la comarca en los mismos lugares o identificás esos discursos en los mismos lugares hoy. Tal vez, no sé, tal vez tengan un poquito menos de legitimidad en ciertas, qué sé yo, me parece por ahí una radio se cuida un poco más de decir cualquier cosa. Ahora, si esa radio tiene una red social y tira un tema y deja abiertos los comentarios, digamos, por eso digo que siguen circulando de manera, bueno, todavía siguen circulando, todavía me parece que hace falta mucha divulgación, mucha docencia, como discutir esto en lugares con, bueno, la escuela, ¿no? En las escuelas, me parece, sí. Hace mucho que no voy pero qué sé yo, uno va a las fiestas de los pueblos y a veces, no sé si tan marcadamente como a principios del siglo XXI, pero hay un vacío ahí, ¿no? Están las pinturas rupestres que tenemos población hace 3000 años y después de repente te aparece algún pionero, ¿no? Por ahí sin ser tan taxativos en determinadas cuestiones, por ahí me parece que hay un poco más, entre comillas, de cuidado, pero de todas maneras hay algo ahí que nos zanjamos con la historia mapuche, con la ocupación indígena, no. Sí, y creo que también ese no saldar tiene que ver también con conflictos explícitos en el presente, ¿no? Entonces, claro. Porque digo, pienso a nivel educación, o sea, la educación intercultural bilingüe, han habido como y digo intento porque también después hay que ver cómo eso se lleva a la práctica o qué se puede lograr o bueno, qué cuestiones se vienen discutiendo también a nivel educativo. Pero como vos bien decías, hay algo que pregna porque es de muchos años o esta de la imagen del mapuche o de cualquier otra comunidad como del pasado, ¿no? Como cómo se vestían, cómo hablaban, de qué se alimentaban, como que no formaran parte del... Si no formaban parte del presente. Bueno, eso se sigue replicando en los libros de texto. O en las tareas que traen los pibes cuando vienen en 4º grado, los pueblos originarios, todos tienen que llenar esto, el cuadrito, ¿no? Casa, alimentación, la vivienda, cómo se vestían, de qué se alimentaban, qué lengua hablaban,
más o menos el cuadrito para todos los pueblos originarios, como si no hubiera ni pasado ni presente ni futuro, ¿no? Sí. Como esta cuestión, esta ficción del presente eterno, ¿no? Sí, y esto que vos decís, por supuesto que cuando recrudecen conflictos donde hay bienes comunes en juego, ¿no? El agua, el territorio, bueno, como que vuelven a salir a escena, ¿no? Estos discursos, no sé, acordémonos en ciertas escuelas, 2017, Santiago Maldonado, si a alguna docente se le ocurrió hablar del pueblo mapuche, era que ya estaba adoctrinando, porque la línea de denuncias que había habilitado el gobierno nacional, padres en las escuelas haciendo, digamos, escándalos si se hablaba de determinados temas. Sí, totalmente, digamos, tensionado ahí por reclamos que afectan los intereses de determinados sectores, ¿no? Sí. Y por ahí, aunque no afecten los intereses directos de otras personas, como esta cuestión, bueno, no, pero mira, así mañana nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, sí, no es solo una cuestión teórica de que, bueno, acá las teorías que discutían estas cuestiones de configuración identitaria llegaron tarde, sino que bueno, que hay conflictos de intereses que siguen vigentes. Entonces, bueno, una postura o la otra habilita o impugna determinados reclamos, digamos, ¿no? También. Sí, y pensaba también, bueno, vos hablaste mucho de esto de los discursos hegemónicos. ¿Cuál sería del otro lado, digamos, o lo contrahegemónico, o bueno, o cómo, qué posibilidades o cómo has visto el recorrido tal vez de la construcción, si se quiere, del ámbito de la memoria o de la memoria familiar, o sobre todo también considerando esto, que bueno, una lengua que muchas veces la mayoría de sus hablantes la tuvo negada. Hay un texto de Liliana Ancalao que ella dice: yo aprendí mi lengua después de grande, claro, como en muchos casos, porque bueno, era la lengua, de hecho se llama el lenguaje silenciado. Entonces, ¿cómo fue también ese entramado que imagino que, así como estaban los discursos hegemónicos, debe haber existido un tejido, tal vez? Sí, hay como un tejido de historias que en muchos casos son historias fragmentadas que se va viendo cómo se las reconstruye, ¿no? Y también me parece que es darle entidad y darle legitimidad también al fragmento, porque bueno, si hubo un genocidio, ¿no? Si hubieron matanzas, si hubieron familias enteras masacradas, desaparecidas, llevadas a otros lugares a trabajar, familias enteras desmembradas que nunca más se vieron. Y bueno, sí, la historia es fragmentada, porque no hubo posibilidad de una historia única, coherente, lineal, ¿no? Entonces, me parece que es también aquello que por ahí cuando yo empecé a trabajar se lo vivía con cierta vergüenza, con cierto resquemor, porque bueno, no se sabe todo, porque no sabemos todo, porque sabemos esta parte nada más. Y me parece que también el recorrido fue siendo, bueno, defendamos el fragmento, porque en realidad el fragmento sabemos que se enlaza con otras partes de historia, pero nosotros no somos culpables del fragmento, ¿no? Como, digamos, a ver, acá que fue recontra popular Casa Miquela, incluso vino a Bolsón a dar un par de charlas en su momento, cuando todavía estaba vivo, yo me acuerdo de haberlo ido a escuchar, ¿no? Entonces, algo que también es propio de esas teorías donde Casa Miquela abrevó, de estas que yo contaba al principio, porque él, como no era antropólogo, abrevó a lo que era la corriente hegemónica en ese momento. Y él decía, bueno, no, pero ellos no estaban acá antes de que llegara el ejército, ¿no? Como defender dónde estaba cada uno antes de las avanzadas militares en Chile y en Argentina, ¿no? ¿Y por qué no nos vamos a hacer cargo de esa parte de la historia? O sea, ¿por qué a una persona se le va a impugnar que, supongamos, no sé, era de la zona del lago Lácar su familia originaria, ¿no?
y de repente aparece en el lago Puelo. Ah, no, pero este no era su lugar original. Y bueno, y si del lugar original lo rajó el Estado, digamos. Entonces, ¿por qué no vamos a defender esa territorialidad que además ya tiene más de 100 años? Porque no era antes de la... Bueno, si antes no se pudieron quedar donde estaban. Entonces digo también, bueno, ¿por qué hay una línea de corte que si estaban acá antes de tal fecha son legítimos y si llegaron después no? Bueno, pero hubieron procesos sociales, un Estado, un ejército que te corrió. Bueno, no fue mi culpa terminar acá de alguna manera, ¿no? Estás escuchando La Sirena Podcast. En redes sociales somos @lasirenacomarca. Conocenos mejor en lasirenacomarca.com.ar. ¿Vos en ese sentido hacés como alguna estructuración, digamos, de momentos que identifiques en ese sentido en esta historia? En la historia larga de... Claro. Y mucha de la población que llega acá, todo, digamos, de la población, mucha de las familias mapuches que uno entrevista en estos lugares, muchas familias están desde el fin del siglo XIX, pero bueno, con esta impugnación, pero bueno, cuando vos preguntás de dónde viene tu familia, hay muchos eran de la zona de Junín de los Andes. O sea, de esa gran zona, el lago Lácar, ¿no? Muchos te dicen que, bueno, que sus tierras originales de sus familias antes de la avanzada del ejército eran por esa zona. O sea, Hualjaina, Costa de Lepá, están desde 1890 acá, desde 1880 y pico, 1885, 1886. Y te dicen, no, pero en realidad nuestra familia era de... Pero bueno, tuvieron que hacer como un periplo de décadas de ir a un lado y otro de la cordillera, escapando, hasta que pudieron encontrar un lugar libre también, ¿no? ¿Esto estaba vacío? No, esto no estaba vacío. Era recorrido por grupos, digamos, tehuelches y mapuches que conocían el lugar y por eso se terminan asentando acá. Pero muchas familias provenían de toda esa gran zona, un poco más al norte. Pero bueno, ¿por qué se les va a denegar derechos acá si terminaron acá por una decisión estatal en realidad, ¿no? Y porque además están hace un montón y porque esto era territorio conocido, digamos. Hay crónicas del siglo XIX, de mitad del siglo XIX, que ya dan cuenta, digo, porque son las crónicas que existen, que están escritas, ¿no? Que dan cuenta del encuentro entre grupos tehuelches y mapuches. O sea, era una zona recorrida y conocida, utilizada para ciertas cuestiones, y bueno, y después como era conocida, la gente dice, bueno, vayamos para allá, ¿no? Muchas de las familias que eran más bueno, manzaneros, lo que se llama, ¿no? Del país de las manzanas, que está como más al norte, bueno, muchas familias que están acá tienen ese pasado, digamos, ese pasado largo. Sí. Y pensando también, volviendo al título del libro, si se quiere, y pensando capaz nuevamente en la actualidad, ¿cómo se juega o cómo define tal vez esta, no sé si decirlo identidad o tal vez constructo de identidades de lo que sería, ya sea Lago Puelo, realmente yo lo pienso más extendido en la comarca, digo, ¿qué particularidades traza en nuestra zona todo esto que venimos conversando? Me parece que traza la particularidad de que siempre hay una identidad disputada, ¿no? De que siempre, o sea, es un lugar donde no pasa inadvertido, ¿no? Quién sos, de dónde venís, cómo te identificás. Y entonces es un lugar donde es un tema la identidad. En otros lugares de la Argentina no es un tema. Bueno, acá es un tema, ¿no? Vos hablabas de los NIC también, que es todo un término muy... Hablo también de los NIC, hablo también, claro, digamos, de cuándo llegaste y desde cuándo estás, ¿no? Bueno, yo soy venida, ¿no? Mis hijas son NIC, bueno, pero son NIC de ahora, no son NIC de, ¿no? Porque también está esto. Pierden puntos. NIC, pierden puntos. Entre los NIC hay diferenciaciones, ¿no? Bueno, también está esta cuestión que
la cuestión por ahí más étnica no se juega dentro de esas categorizaciones tampoco, ¿no? Si vos sos un nick, es porque no te identificás por lo general como perteneciente a un pueblo indígena, ¿no? Sos un nacido y criado y por lo general hay una cuestión de autoctonía, pero no de defender determinada cuestión étnica, ¿no? Hay como otra línea ahí genealógica, si se quiere, con lo criollo, con lo con chileno, la idea del pionero, con el pionero, pero más vinculado a identidades nacionales que étnicas, digamos, ¿no? Pero fíjate que está todo el tiempo en puja, ¿no? El hippie, ¿no? El hippie apaisanado, o sea, ¿en qué lugar te quedaste? ¿En tu identidad más de joven rebelde venido en los 60 o te camuflaste más para el lado de los nick, ¿no? Pero siempre eso está siendo observado por otros grupos, ¿no? Como que yo veo que la comarca es un lugar donde permanentemente está en discusión quién sos, cuándo llegaste, cómo te identificás, cómo te vinculás con, porque eso también, ¿no? Cuando llegaste, ¿con quién te vinculaste? ¿Y con qué grupo te identificaste primero, ¿no? O sostuviste una lealtad. Sí, además en comunidades relativamente pequeñas en número, entonces... Muy pequeñas y todo muy a la vista también, ¿no? Entonces, bueno, es apasionante porque, bueno, es casi como un laboratorio social, uno diría, la comarca. En realidad, para este tipo de temáticas, para otras no, digamos, ¿viste? Pero para esta, no sé, mi madre vive en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Este no es un tema, hay otros. Pero el tema identitario, por más que vive en un pueblo pequeño, no estaría siendo, ¿no? Pero bueno, acá confluyeron también múltiples grupos con múltiples identidades, o sea, es un lugar bien, bueno, variopinto, y bueno, y también por eso es tan, a veces, bueno, conflictivo también, porque no es que es siempre armónica ¿no? Esta convivencia. Y hay momentos donde hay alianzas, hay momentos donde hay rupturas, ¿no? Hay momentos donde determinados grupos por ahí se unen en pos de, no sé, de alguna causa, no sé, me acuerdo lo de Machine, del loteo. Pero después esas alianzas por ahí no son duraderas para todos los temas, ¿no? Bueno, sí, es bueno, complejo como todo proceso social en realidad, ¿no? Sí. Pensaba también cómo atraviesa quizás estas lógicas también más de lo económico y de tal vez todo lo que hace el universo de lo turístico y cómo esos discursos también impactan o exigen cierta forma de la comarca de autorrepresentarse o venderse hacia el afuera. Sí, pero por ejemplo en otros lugares, no es que yo esté de acuerdo con eso, para nada, pero digo, en otros lugares por ahí lo étnico es una marca que lo turístico busca. Bueno, en este lugar no. En este lugar no. No digo que eso esté bien, esté mal, no estoy haciendo un juicio de valor. Pero bueno, la comarca durante mucho tiempo me parece que se vendió más por esta historia del pionerismo. En su momento fueron simpáticos los hippies, ¿no? Convengamos igual que hay escasos lugares en los que no se usen nombres en mapuzungún. Bueno, claro, el nombre es como un poco bonito. contradictorio quizás. Sí, el nombre es Bueno, por eso yo, una de las cosas con la que abro el libro es como esta impresión de mi recién llegada en el 2001, donde todo el mundo, no, acá nunca hubo, nunca hubo indígenas. No, acá no hubo, porque los mapuches no eran de acá, la gente te decía, ¿no? Y los tehuelches no venían porque le tenían horror al bosque. Yo decía, no podía entender.
Pero después veía Piltriquitrón, veía un montón de nombres, Motoco, el Cerro, no sé. Como que había un montón de nombres y toponimia indígena. Y me llamaba tanto la atención, ¿no? Como toda esta construcción de no, acá nunca estuvieron, ¿eh? No, acá no era zona, esto estaba vacío. Gente también con esos apellidos, barrios con calles con, bueno, no sé, Foyel, Inacayá, no sé, o sea, un montón de marcas, el Quenquentreu, no sé, un montón de nombres, ¿no? Indígenas, y por otro lado que te dijeran que acá no habían sido una presencia. Después encontré esto del horror al bosque, era de un texto de Casamiquela que decía que los tehuelche, el borde de la cordillera, nunca habían venido acá. O sea, que no venían porque les tenían horror al bosque. Entonces, bueno, este era como un lugar donde no venían indígenas, no había indígenas, ¿no? Y bueno, y eso era como un relato fuerte que a mí fue como un poco esa siempre una investigación empieza porque hay una pregunta o hay una situación a la que no le puede encontrar una lógica. Bueno, yo no le encontraba lógica a eso, como tanto nombre indígena dando vuelta y todo, y los relatos que vos la gente le preguntaba, acá no, de ninguna manera. Bueno, creo que también va de la mano de esto de los discursos hegemónicos, de también la Patagonia como el desierto en doble sentido, la tierra vacía, sí. Que un poco también, entiendo que durante mucho tiempo también todo lo que hacía a lo turístico en este lugar era vender, o sea, la Patagonia como la naturaleza. Prístino, claro, sí. sin nadie. Que en tu viaje de turismo lo vas a estar recorriendo por primera vez, o sea, este tipo de cuestiones, no sé, las postales de principio del siglo Bariloche, ¿no? Sí, como que eso también es algo... Claro, la montaña vacía, el bosque... vendible, sí. Y la ausencia de conflicto, siempre, ¿no? Como acá no pasa nada, ¿no? Acá nunca pasó nada, esa era la respuesta también con otras cosas, ¿no? La dictadura no pasó, un montón de... Sí, no, como bueno, esta cuestión del aislamiento también, ¿no? Del aislamiento de la historia, ¿no? Porque bueno, también la historia hegemónica es esto, es pintura rupestre hace de 3.000 años, el adelantado Juan Fernández, que tenemos el monumento acá en la ruta 40, en el cruce de Golondrinas, que es el adelantado del 1621, que se encuentra con un vaya a saber qué, indio que no se sabe qué es, y después nada, aparentemente, 3 siglos o 2 siglos y pico, hasta que llega Motoco Cárdenas, que también llega solo, llega con un peón, el peón es mapuche en la historia oficial. Llega buscando unas vacas, ese tipo de relatos del vacío histórico, y después sí libros que también enaltecieron en este lugar el vacío de historia, o sea, acá no llegó, los problemas de la dictadura acá no llegaron, ¿no? Como que bueno, es como un lugar prístino, ¿no? Entonces este lugar es prístino y no va a haber conflicto. También porque hablábamos de esta condición cosmopolita de la comarca y esto de los NIC, los PIC, etc. Me acuerdo que mencionás también al que genera sospechas porque viene acá pero medio que no se casa, no tiene hijos, y que pasa mucho acá, que bueno, este dicho de que tenés que pasar tu primer invierno hasta ver si te vas a quedar acá, ¿no? Y creo que eso también constituye esta cosa de por ahí la gente que llega a estos lugares huyendo muchas veces de la ley y como que queda acá en este lugar, y eso genera como ciertos, no sé cómo decirlo, pero ciertas irregularidades en ese camino hacia la constitución identitaria, ¿no? No sé si me explico en lo que... Sí, como un lugar, como vos decís, que en su momento se constituyó un poco como un lugar de fugitivos, de gente que empezaba de cero, de vuelta, y que entonces esa gente tampoco no podía trazar una genealogía porque por ahí no la podía enunciar. Sí, de todas maneras, salvo casos que se han casi caricaturizado, como el de Coquito, ¿no?
que también fueron de alguna manera objeto de turistificación. No sé si se habla tanto, ¿no? Digo, no es un elemento a vender ese a nivel turístico. Pero bueno, sí, está. Y siempre, viste que siempre está acá, está esta cuestión de decime tu historia, de dónde venís, ¿no? O sea, es como importante eso, ese requerimiento, cuando llegás, si vas a tener hijos, ¿no? Si vas a tener hijos acá, yo me acuerdo cuando llegué hace 20 y pico de años, era como casi una supervisión, ¿no? Se van a quedar, pero no van a tener, era como, ¿no? Terminás de llegar medio como que en su momento, bueno, también ahora, como que eso también jugaba un poco fuerte, pero bueno, por ahí tiene que ver con esto, yo nunca lo había pensado, con esto de ser también lugar de destino, de personas que lo han elegido por diferentes, situaciones y que la sospecha es que no se le pueda trazar la genealogía. Esa es la sospecha mayor, para un montón de personas, ¿no? ¿Quién es este? ¿Por qué vino solo? No sé. Sí. Sí, yo hasta me autorreconozco que muchas veces al inicio de una charla le pregunto de dónde sos y hace cuánto que estás acá. Exacto. Y aunque no sea en términos policíacos, me sale eso como primera intervención, ¿no? Sale la pregunta, porque bueno, también es verdad que es un lugar que ha recogido y ha acogido y ha recibido esta cuestión del cosmopolitismo, ¿no? Gente que por distintas razones termina viviendo acá. Entonces, bueno, sí, siempre es una pregunta porque también uno tiene la intriga, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué terminaste cayendo acá también, no? Sí, no, es verdad. Es un eje de conversación, pero bueno, se convierte en un tema. Es un eje de tematización que no lo es en cualquier lado, como tema, ¿no? Y bueno, cuando algo se convierte en un eje que es tematizable, bueno, es opinable y es disputable y bueno. Sí. Bueno, capaz, corriéndonos hacia el otro de los puntos que más nos interesaba conversar con vos y que también tiene que ver con estas cuestiones de lo territorial y bueno, y también de lo discursivo, un punto que también nos parecía como ahí clave para trazar ciertos movimientos o cuestiones en nuestra comarca, mucho más cercano, tiene que ver con lo que fue los incendios del 9 de marzo del 2021 y también como eso en un punto dejó al desnudo o mostró ciertas formas, o sea, formas de vida, población o cómo se estaba disputando, organizando el territorio, que bueno, que invitó también a una discusión, a una charla y eso, y a pensar, obviamente, y también incluso en términos de ambiente. Que vos también sabemos que le dedicaste parte de tu trabajo a eso. Sí, le dediqué en realidad acompañando a un becario que es el que se ocupa del tema de incendios. No le voy a andar robando el tema, pero fue parte de pensar junto con una persona que se estaba formando, de acompañar ese proceso. Para mí en un punto era seguir con una parte de mi investigación que tenía que ver con que esos territorios reclamados por las familias mapuches con las que yo trabajé estaban atravesadas por forestaciones de los 60 y 70, particularmente con forestaciones de la empresa Manosa, Madera Noroeste Chubut, Sociedad Anónima. Y bueno, y el daño que esas forestaciones estaban haciendo en esos territorios por una cuestión, digamos, se quiere ambiental, falta de pasturas, ¿no? Acidificación del suelo, etcétera, pero además porque algunas de esas forestaciones tenían dueño, que era un tercero, que pretendía sacar la madera dentro del territorio comunitario. Otras eran plantaciones que habían sido realizadas por las propias familias como una forma de demostrarle al Estado mejoras, habían sido, digamos, casi obligados a forestar, porque vos estás en tierra fiscal, estás pretendiendo regularizar tu tierra, mostrar mejora, la forma de mostrarnos mejoras ahora es que vos plantes pinos. Pero bueno,
todos los conflictos que se generaron después que, digamos, esa madera estuvo para ser utilizada, pero estas familias todavía no tenían el título de propiedad de la tierra, con lo cual no se les daba las guías de corte, ¿no? Bueno, todos esos conflictos, digamos, yo hay en un capítulo del libro donde eso está presente porque era un tema que venía siguiendo. Termino el doctorado, pasa tiempo y digo, me interesa seguir con esto de las parcelas en comunidades mapuche o no, digamos, ¿no? Y me venía como interesando mucho el tema de la parcela 26 como pregunta, ¿no? O sea, cómo este lugar, que en su momento era bosque nativo, que después fue talado, que después fue forestado, que después quedó embargado por una acción judicial, cómo después se repuebla y cómo esas personas de alguna manera defienden su derecho a estar ahí. Y bueno, y de alguna manera post incendio o con el tema del incendio, un poco porque el tema de este becario era trabajar el tema de los incendios en la comarca desde un punto de vista social. Y bueno, y otro punto porque se enlazaba con lo que a mí me venía interesando, y otro punto porque hubo también como una necesidad de salir a hacer algo y lo que nos salió fue escribir algunas cosas. Bueno, es que fuimos analizando un poco lo que era el tema de él, que era la construcción social del riesgo, el tema de Juan Loba. Que bueno, que era la construcción social del riesgo. O sea, el riesgo no es que un día te prendiste fuego porque sucedió, sino que hay toda una situación de riesgo que se va generando socialmente. Bueno, que la gente se tenga que ir a vivir al medio de un pinar, ¿no? Y que eso no sea en 20 años urbanizado, que no se tome nota de que allá adentro hay cuántas familias, estaban censadas, no estaban censadas. Había caminos que pudieran haber funcionado de fajas cortafuegos, donde podrían haber entrado fácilmente. Bueno, digamos, toda esta cuestión esto es una producción social del riesgo que se va gestando, ya sea por la acción de ciertos sujetos, que uno podría decir, bueno, las familias que se van a vivir efectivamente al medio de un polvorín, por necesidad, digamos, por lo que sea, pero también un Estado que omite, está bien, omitió desalojarlos, eso también hay que decirlo, ¿no? Omitió el desalojo, pero también omitió la planificación y el cuidado ante el hecho consumado de que ahí había viviendo muchas familias, pero muchas, en una situación que realmente era compleja. Sí, después me dirán, bueno, pero también se quemaron casas en... Sí, es verdad, porque la magnitud del incendio fue tremenda, y es verdad que también se quemaron casas fuera de la parcela, es cierto, o sea, uno no dice solamente, pero bueno, pensemos que en la parcela no quedó nada, quedó solamente la garita. Entonces, bueno, en algunas casas quedó un cacho de la casa, quedó algo, quedó, bueno, acá no quedó absolutamente nada, entonces, bueno, también es para pensar un montón de años de no regularización, de no urbanización, de no cuidado, de no mejoramiento, de no rever la cuestión de los alquileres, del acceso a la tierra, el acceso a la vivienda, ¿No es también una especie de rasgo identitario de nuestra comarca esto de que somos invisibles hasta que hay un quilombo? Yo siento que es como algo muy, muy de nuestra identidad. No, a tanto no sé si me animo, no lo sé. Yo porque no soy investigadora, así que hablo. No me animo a tanto, no me animo a por ahí, pero no sé si jugármela. No me animaría, no lo sé. Lo que sí sé es que claramente, digamos, el Estado, claramente todos los estamentos del Estado sabían que eso estaba ocupado, ¿no? Y ahí empieza una disputa de a quién le corresponde ocuparse, ¿no? También entiendo que hay un rasgo comarcal de, bueno, mientras no me vengan a sacar yo me quedo, de una cuestión de necesidad, de una cuestión de por ahí no digo todo el mundo, no quiero generalizar, de por ahí no
no sopesar del todo el riesgo, aunque vos hablás con personas y te decían que ellos sabían que eso podía suceder y que los pinos ellos sabían que los tenían que sacar. Lo que pasa es que era medio humanamente imposible para una persona sola, una familia, decir, me saco todos estos pinos, porque era muy grande, porque no era fácil, porque ahí hacía falta inversión del Estado, logística, no cualquiera te baja no cualquiera te baja un pino de esa altura. Y bueno, y obviamente ni hablar de todo el tema de los servicios, digamos, no solo el agua, el tendido eléctrico, eso es lo que pensaba también. O sea, todo, las garrafas en medio del pinar, digamos. O sea, también una cuestión de desidia. Sí, de desidia, falta de planificación, me parece. De decir, bueno, si ellos eligieron tomar, que vean cómo se las arreglan, ¿no? Y de descoordinación también me parece entre los distintos estamentos del Estado, porque ahí también era, ¿qué es? Bosques de la provincia que se tiene que ocupar, se tiene que ocupar el municipio, bueno, ¿quién? ¿Quién sería el encargado, no? Eso se escuchaba mucho, esta cosa de, bueno, no, esto es de tal, Claro. que nos pasa mucho acá, esta superposición jurisdiccional, sí. No solo marcadísimo la cuestión topográfica sería la palabra, de el límite interprovincial, sí. Sino ese río, ¿no? Que marca un antes y un después según cada una de las veces que quiso volver a su curso natural. Y todo lo que eso impactó socialmente, ¿no? Que nos fue como medio marcando ritmos importantes dentro de la población comarcal, pero también esta cuestión interjurisdiccional de que vos tenés de pronto parques nacionales, bosques provinciales, pero el suelo es municipal, entonces si no está el bosque puede pasar algo con el suelo, y después los privados que tienen tal... Es un bardo. Total. No, es, digamos, la superposición jurisdiccional habilita también a que nadie tome el toro por las astas. También vos decís, bueno, en determinadas administraciones mejor que no lo tomaron, tal vez, porque hubieran desalojado a todo el mundo, hubiera habido un montón de gente que se hubiera quedado sin su lugar. Uno está pensando siempre en intervención estatal desde el buen sentido, que sería, bueno, ante el hecho consumado, acá hay que urbanizar, acá hay que hacer algo, al menos empecemos a sacar los pinos, empecemos a hacer caminos, no sé, de un ancho que permita no solo el pasaje de vehículos, sino que además fueran fajas, bueno. ¿No? Sí, teniendo en cuenta que también, esto que decís, ¿no? Hubo en cierta forma una cuestión positiva de no estar tan en el foco, que hoy ya no contamos con ese beneplácito y estamos en un estado que hay que ver cómo va a funcionar este estado, ¿no? Hay que ver qué va a ir sucediendo ahora que hablamos día 3 de mayo de 2024. Sí, a ver, para muchas familias pasaron más de 20 años, habría que ver si está la cuestión de la posesión veinteañal, digamos, ¿no? Habría que ver en qué sentido, incluso la cuestión legal ahora es más fácil para el poblador. Tenés que poner tu abogado, o sea, no, sería mejor que el Estado te facilite, te reconozca tu espacio, te puedas pagar los servicios, digamos. Pero bueno, sí, siempre uno dice, bueno, según qué periodo, por ahí hasta mejor que se hizo la vista gorda. Y se hacía la vista gorda en la comarca, porque uno de los artículos que escribimos con Juan, me acuerdo que empezamos con la represión que hace Mazzoni el 20 de julio del 2022. Sí, 22, porque el 21 fue el... Claro, no, 21. No, 21, el mismo año del claro, incendio. Fue el incendio. Y que cómo entran así salvajemente a sacar la gente que estaba ahí tratando de ver cómo se rehacía un lugar, un techo.
pero que sin embargo el incendio, lo que dijo, bueno, por eso el artículo se llama Ahora nos ven, es que bueno, que los que también se hacían los nabos, ¿no? Que tenían como todo este discurso antitoma, porque también era esto, los de la toma, acuérdense, eran los de la toma. Ahora la gente no se refiere tanto a eso como los de la toma, porque se empezó a ver que por ahí la secretaria de, no sé, del laboratorio de análisis clínico donde va, era una de la toma. Entonces me parece que al quedar al descubierto, bueno, que eran un montón de vecinos con los que vos interactuabas, los de la toma, y no te puedes hacer más el gil, ¿no? Y ahora pasás por la ruta y ves cuántas casas hay, que hay menos de las que había en su momento. Pero antes, de alguna manera, esa cortina de pinos, ¿no? Evitaba ver lo que algunos no querían ver también, porque te evitaba el ver cuántos eran, cuántas familias había, en qué condiciones vivían, ¿no? En cambio, bueno, ahora de alguna manera, tristemente, porque la gente perdió todo, pero bueno, hay una cuestión de ver, de haber identificado también esto, que los de la toma es la persona con la que vos por ahí interactúas todos los días, ¿no? O día por medio, o la que te resuelve determinada cuestión, o que el pibe va con tu pibe a atletismo, no sé, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso hizo también que hubiera como, no sé, no lo sé, porque no es algo que haya estudiado, pero me parece que aflojó un poco más esta cuestión de hablar del que creo no conocer, ¿no? Y que entonces es el de la toma, el enemigo, la amenaza, no sé, digamos, tristemente, pues se podría haber evitado probablemente, ¿no? Con laburo durante estos 20 años antes que se quemara, ¿no? Pero bueno, también es un espacio geológicamente complejo, ¿no? Al cual hay que buscar la vuelta, bueno. Pero bueno, con voluntad, con planificación, con logística, con políticas públicas, todo esto se puede reparar, digamos. Y por ahí es medio como difícil de pedir, pero si nosotros tuviésemos que caracterizar una cuestión identitaria hoy, ¿no? Digo, ya pasaron estos procesos, no sé si decirle que nos transformadores, como el incendio, la pandemia, por ahí se evidenciaron más cuestiones que tienen que ver con los intereses, la tenencia de la tierra, las jurisdicciones. ¿Vos dirías que hay una identidad comarcal? No, me parece que no. Hay tantas identidades y hay tantas, porque también uno no tiene la misma identidad siempre, tampoco la careteemos, ¿no? O sea, sí, yo puedo decir que yo soy descendiente de italianos y eso no va a cambiar, ¿no? Obviamente quien tiene una identidad mapuche te va a decir mi familia es mapuche y es mapuche, sí, eso ya lo sé. Pero digo, en realidad todos siempre, no todos nos definimos siempre de la misma manera, a eso voy. Digo, así como los Cárdenas en su momento elegían una parte de su historia que existía, que era decir, descendemos de Motoco Cárdenas, el primer blanco que llegó acá. ¿Era mentira? No era mentira. Descendían de Motoco Cárdenas, que es un blanco que llegó acá. El primero, pongámoslo entre comillas, ¿no? Era un blanco que llegó acá. Y después dicen, bueno, también descendemos de Juan Ñancucheo. ¿Es mentira? No es mentira, es verdad. Digamos. Lo que pasa que, bueno, en cada momento uno acude a una o a otra historia y todos nos pasa lo mismo. Pero vuelvo al principio de la entrevista. A todos nos pasa lo mismo, creo que a todos los que viven en la comarca y a todos los que viven en cualquiera, porque es una cuestión universal del ser humano en realidad. No sé, yo cuando estaba embarazada de mi primer hija estaba, el yoga full, no sé qué, hoy no voy a una clase de yoga ni que, ¿no? Si tengo que reclamar mi pasaporte italiano y mi ciudadanía, soy más tana que, ¿no? Entonces me parece que yo no me animo como antropólogo a decir que hay una identidad o que nuestra identidad comarcal cambió.
Me parece que es un lugar de identidades que se encuentran y que se contraponen, que se tensionan, que es un lugar donde la identidad es un tema, donde la identidad de las personas es un tema. Eso diría que por ahí nos define, que lo tematizamos. ¿Lo ponemos ahí en los próximos, la próxima temporada turística? ¿La identidad es un tema? ¿Te gusta? ¿Irías a un lugar que dice, este verano, conocé el Bolsón, conocé la comarca andina? Donde la identidad es un tema. No sé, no me animo. No, porque nadie tiene o sea, sí, podés tener orígenes, podés tener ancestros que te definen de una o de otra manera, pero también las identidades se construyen en grupos, se construyen en la historia, se construyen de acuerdo a lo que va sucediendo. Por supuesto que uno tiene, no sé, si vos vas a mi casa y ves todas las porquerías que tengo para cocinar, te das cuenta que tengo una raíz un poco italiana. Pero digo, vos mañana me decís, che, llegó este gobierno de derecha, saquemos la ciudadanía para irnos. Y yo te digo, no me voy ni loca. O sea, por otro lado soy más argentina que el mate y no me bancaría irme a vivir a un lugar con otra idiosincrasia. Entonces, bueno, ¿quién soy? Bueno, es difícil porque, bueno, uno va siendo, pero sí lo que me parece que es, más allá de que la identidad es un tema, otra cuestión que me parece que sí es como importante siempre remarcar, son los privilegios que tenemos algunos de poder ser distintas versiones de nosotros mismos, y esos mismos privilegios no los tienen las personas mapuches, por ejemplo, o las personas de algún pueblo indígena, ¿no? A esas personas sí se les exige que sean lo mismo desde sus antepasados hasta ahora, igual que no se les descubra que en algún momento, no sé, era instructor de yoga, porque entonces le impugna, ¿no? Digo, hay como esta cuestión del purismo, ¿no? Claro, si se del quiere. purismo, ¿no? El otro tiene que ser puro, nosotros podemos ser cambiantes. Bueno, me parece que eso me parece que eso es algo a resaltar, ¿no? Bueno, todos los privilegios que tenemos algunos, y los cero privilegios en esa maleabilidad que tienen otros a la vista de, bueno, de ciertos grupos, ¿no? Eso sería. Alma, te agradecemos profundamente por esta charla. No, por favor, así. Te hemos hecho pasear por un montón de temas. Todo el agua. 3 litros de agua. No, les agradezco. Muchísimas gracias.